Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y en este vídeo voy a hablar de las transformaciones termodinámicas, es decir, del trabajo y del calor que se produce en las distintas transformaciones según varíe el volumen o la presión. Isócora es a presión constante. Isócora, perdón, es a volumen constante. Es el concepto de esta transformación. Por eso, el trabajo es cero, porque la presión por la variación del volumen, que es cero, es cero. Y el calor es igual, como el trabajo es cero, a toda la variación de la energía interna. Habíamos definido anteriormente que la variación de la energía interna era el calor específico a volumen constante por el incremento de temperaturas, por el número de moles. Esto además se producía, esto es por el primer principio de la termodinámica. La variación de la energía interna es igual al número de moles por el calor específico a volumen constante por el incremento de temperatura. Y esta es la representación de una transformación isocórica. Donde el calor se utiliza en elevar la temperatura y en elevar la presión, pero no en producir trabajo. Vamos a hablar ahora de otra transformación termodinámica, una transformación isóbara. Isóbara es a presión constante. Aquí calculamos el trabajo como la presión entre el volumen final menos el volumen inicial. Y el calor, como esa presión constante, lo calculamos de esta forma. Calor, el número de moles, por el calor específico a presión constante, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y la variación de la energía interna, por definición, por el primer principio de termodinámica, siempre iba a ser igual al número de moles por el calor específico volumen constante por el incremento de temperaturas. Porque la variación de la energía interna es esta por definición. Aquí atrás la tenemos. En un proceso isócoro, la variación de energía interna va a ser al calor a volumen constante. Aquí parte de la energía interna se transforma en producir calor y parte en trabajo. Parte de la energía interna produce calor y parte trabajo.
y la variación de la energía interna es el número de moles por el calor a volumen constante por el incremento de temperatura. Y una transformación isóbara se representa así. Donde el calor se ha utilizado en variar la temperatura y el trabajo en variar el volumen, pero la presión es la misma. Vamos a ver una transformación isoterma. La transformación isoterma se representa como una hipérbola, como vemos aquí. Porque presión por volumen es igual a nRT. La temperatura es constante porque está en contacto con un foco térmico. Y entonces la presión es una constante entre un volumen. Y nos da esta hipérbola, la representación. La energía interna no varía, porque la energía interna queda 3 medios de nRT es función de la temperatura, y como no varía la temperatura, es isoterma, no va a variar la energía interna. Pero sí el calor. El calor es la integral de la presión por la diferencial de volumen entre el volumen que hay en final aquí menos el inicial aquí. Despejamos la presión y la ponemos en función del volumen. Todo esto sale fuera de la integral porque es una constante y nos queda que el trabajo es igual a nRT por el logaritmo neperiano de V sub A de V sub B entre V sub A. La energía interna ya hemos dicho que no variaba. Y el calor es igual al trabajo, porque todo el trabajo se está produciendo, porque todo el calor se está produciendo porque la energía interna es cero. Y todo el calor se está produciendo en producir trabajo. Hemos dicho que no varía la temperatura. Para mantener constante la temperatura es necesario que se extraiga calor del sistema. Es decir, que se realiza un trabajo, pero para que la temperatura sea constante, como no varía la energía interna, el calor se extrae del sistema. Eso es cuando hay una contracción. Si hay una expansión, el calor lo absorbería el sistema. Y ahora vamos a ver la transformación adiabática en la que el calor, en la que no se administra calor. Adiabático es como en un termo, no se administra calor. El gas se deja expansionar por la temperatura, por la energía interna que tenía, pero el calor no varía. La variación de la energía interna es igual a menos P por diferencial de V.
por definición de energía interna, que es el calor a volumen constante por la diferencial de temperatura, esto es igual a menos P por diferencial de V. Y P es igual a nRT. De aquí despejamos que el calor específico volumen constante por diferencial de temperatura es igual a menos nRT por diferencial de V entre V. Reorganizando la ecuación, nos queda diferencial de T entre diferencial de V por NR entre CV. Integrando, nos queda aquí un logaritmo neperiano de T, aquí un logaritmo neperiano de V, multiplicado por NR igual a CV. Y una integral indefinida que no tiene límite de integración siempre tiene una constante. Esta es una constante. Vamos a agrupar esta ecuación. Logaritmo neperiano de T más logaritmo neperiano de V por propiedad de logaritmos, lo que está multiplicando el logaritmo pasa como exponente de V y nos queda la suma de logaritmos, nos queda esto, logaritmo neperiano de T por V n R entre CV igual a una constante. Y esto, elevándolo a E, nos va a dar otra constante. T por V nr entre CV igual a una constante. Llegado a este punto, nr por la ley de Mayer era igual a la capacidad calorífica a presión constante menos la capacidad calorífica a volumen constante. Y nos queda todo entre capacidad calorífica a presión constante entre capacidad calorífica a volumen constante menos 1, nos da todo gamma menos 1. Gamma es la razón de las capacidades caloríficas adiabáticas, el coeficiente adiabático. Y entonces podemos poner esta ecuación de aquí como esto. Temperatura por volumen por coeficiente adiabático menos 1 igual a una constante. La temperatura es igual a la presión por el volumen entre NR. Y esto se nos va el menos 1 de aquí. Y queda presión por volumen y por elevado al coeficiente adiabático entre NR igual a una constante. Donde nos queda el NR es otra constante NR es otra constante, nos la llevamos para acá y queda que P por V elevado al coeficiente adiabático, esa constante prima. Las anteriores ecuaciones relacionan presión, volumen, temperatura para expansiones adiabáticas. Ahora vamos a calcular el trabajo. El trabajo no es otra cosa, puesto que era adiabático y no había calor, el calor era cero, toda la variación de trabajo es igual a menos la variación de energía interna, que es igual a menos el calor específico volumen constante por la diferencia de temperatura. Integrando todo esto nos queda que el trabajo es igual a menos el calor específico volumen constante por la temperatura final menos la temperatura inicial.
O sea, que el trabajo adiabático, si ponemos las temperaturas finales e iniciales en función de la presión, volumen y de NR, nos queda que menos capacidad calorífica, menos calor específico, volumen constante entre NR por la presión final entre el volumen final menos la presión inicial entre el volumen inicial, es el trabajo adiabático. El trabajo adiabático, como veíamos, era el trabajo que realizaba el gas al expansionarse sin producir calor, con la energía interna que ya tenía. Y esto menos CV entre NR era esto de aquí. NR gamma menos 1. Solo que como tiene un signo negativo va a ser 1 menos gamma y que como está multiplicando pasa dividiendo. Y el calor adiabático, para una transformación adiabática en la que no se produce intercambio de calor y solo se produce trabajo debido a la energía interna, va a ser igual a la presión final, a la presión inicial, porque el 1, el gamma menos 1, se ponía porque era por el negativo en gamma menos 1. A la presión inicial menos el volumen inicial menos la presión final menos el volumen final menos el coeficiente adiabático menos 1. Esto es el calor adiabático. Si este vídeo os ha gustado de las transformaciones termodinámicas, dadle a me gusta y compartir y seguirme en más vídeos. Este vídeo es necesario para explicar las transformaciones en el ciclo de Carnot. Muchas gracias.